Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé. Salva, me dio el plan de salvación y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana con 5 minutos del 24 de agosto del 2017. Y bueno, ya estamos enlazados vía telefónica con el pastor Víctor Páez hasta Caracas, Venezuela. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, hermano Hugo Martínez, ¿cómo marcha todo por allá en México? Pues muy bien, pastor, aquí en el área que vivimos de Monterrey con mucho calor, pero pues sirviendo al Señor, pastor, echándole ganas y contentos de escucharle. La verdad que la semana pasada tuvimos un problema técnico y nos quedamos con ganas de escuchar la enseñanza, pero muy bien, pastor, y orando por las próximas clases de el CEBEL que ya se acercan. No sé, pastor, si tenga algunas estadísticas o datos sobre cuántos alumnos van a entrar y de qué nacionalidades sobre el CEBEL. Bueno, no tengo datos actualizados al día de hoy, pero sí sé que ya hay un buen número de nuevos estudiantes que se están sumando y que no solamente arrancaremos con el programa de pregrado que ya es el que ha estado funcionando, sino que arrancaremos con el programa de posgrado, con las maestrías. Amén, pastor. Fíjese que hay mucha gente interesada en ello y a ver si la próxima semana nos damos un tiempecito de explicarles cómo pueden ellos estudiar una maestría en línea. La verdad que el CEBEL es un colegio que Dios está usando de una manera muy especial y bueno, nos dará mucho a ver si la próxima semana planeamos algo para hablar un poquito sobre las maestrías del CEBEL. Me parece estupendo, vamos a hacerlo así. Claro que sí, pastor. Y pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Bueno, el tema o el título del mensaje es La Iglesia de Jerusalén se expande. Ese es el mensaje. Excelente, pastor. Aquí estamos listos para escucharte. Adelante, pastor, que el Señor lo use. Adelante. Muchas gracias, hermano. Bien, te habla Víctor Páez y gracias por acompañarnos una vez más. Esta es una esperanza viva. Estamos estudiando el libro de los Hechos, un libro de la Biblia netamente histórico que narra hechos acaecidos inmediatamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro último programa vimos los detalles de la comparecencia de Esteban ante el Concilio de Jerusalén, luego de haber sido detenido por testimonio de testigos falsos. Esteban les dio aquel día una lección de historia en la que se puso en evidencia la rebeldía histórica de la nación de Israel contra Dios, y que no había cambiado para nada para el momento que Esteban les estaba hablando. Aquellos hombres se enfurecieron contra Esteban de manera tal que, sacándole de la ciudad, le apedrearon y le mataron. Nos dice el versículo 58 del capítulo 7 del libro de los Hechos,
que echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y este joven llamado Saulo, a cuyos pies los protagonistas del asesinato de Esteban pusieron sus ropas, va a acaparar la atención de la mayoría de los eventos narrados en el libro de los Hechos de ahora en adelante. Leemos inmediatamente en Hechos 8, capítulo 1, que este joven consentía en la muerte de Esteban. En otras palabras, él lo aprobaba, y el hecho de guardar sus ropas le hacía colaborador y cómplice. Conocemos más detalles en lo que a estos eventos se refiere, pero es evidente que Saulo al menos escuchó el último mensaje de Esteban. Ahora, yo sospecho que Saulo escuchó más de una vez el mensaje del Evangelio, esto es, que el Señor Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Santo, como dice la palabra de Dios, el Salvador. No puedo decirte ahora de dónde sale esta deducción, porque la historia perdería algo de su atractivo y también algo del suspenso. Y te prometo que en su momento lo voy a hacer, pero lamento decirte que no será durante el programa de hoy, así que te pido que tengas algo de paciencia. Continuando entonces con la historia, en Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2, vemos que la palabra de Dios dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Los líderes religiosos que habían juzgado al Señor Jesús, por cuyo mandato habían detenido y azotado a los apóstoles, y ahora habían habían asesinado a Esteban, entraron en pánico ante el peligro que representaban los cristianos. Y es que si solo uno de ellos había podido desarmar doctrinalmente a la crema innata de los eruditos de las cinco sinagogas diferentes, esta gente, los cristianos, eran una amenaza para la unidad religiosa de la nación. Ahora nota que aunque Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, tenía cierto nivel de autonomía política y de ejercicio religioso. El asunto es que en Israel, religión y Estado eran una misma cosa. Así que estos líderes religiosos contaban con el poder del Estado para perseguir y reprimir a los cristianos. Así que iniciaron una violenta persecución, creyendo que de esa manera los harían desistir de sus esfuerzos evangelizadores y que así salvarían a la nación. Nota también que esta persecución era contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En otras palabras, todos los creyentes de esa iglesia se verían afectados, estaban en peligro, no importa quiénes fueran y dónde estuvieran. Y a causa de ello, todos los cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Esto significa que la persecución fue exitosa en detener la labor evangelizadora en la ciudad de Jerusalén, porque prácticamente forzaron
a todos los creyentes, así dice la palabra de Dios, a salir de la ciudad, menos los apóstoles. ¿Te puedes imaginar la tragedia que a simple vista representó esta situación? Todos esos puntos de predicación en la ciudad de Jerusalén, en casas de hermanos y en casas de algunos simpatizantes, a que sin duda, y que sin duda fueron muchas, todas se quedaron sin predicadores. A la misma vez, hombres piadosos se dieron a la tarea de enterrar el cuerpo de Esteban, dice la palabra de Dios, y que hicieron gran llanto sobre él. En otras palabras, el pesar por su partida fue sobrecogedor. Si Esteban fue un hombre casado y con hijos, su familia había quedado sin cabeza y proveedor, y en medio de la persecución, familias enteras habían sido forzadas a dejar sus hogares y labores súbitamente. Muchos de ellos, en su huida, deben haber estado en desconcierto por lo que el futuro les depararía. Pero aunque para ese momento la epístola a los romanos no había sido revelada todavía, me puedo imaginar a muchos de ellos creer con convicción lo que Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: teniendo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Perdón. ¿Y qué decir de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo a los hermanos en Roma, o le diría a los hermanos en Roma: tenemos por cierto, y les diría: sabemos. Son declaraciones que no admiten duda alguna. Estas son cosas que los creyentes en Cristo Jesús debemos tener por cierto y debemos saber muy bien. Y esto porque Dios nos las ha revelado en su bendita palabra. Ya no hay excusa, hermano en Cristo, para caer en desesperación, para caer en desesperación, ya no hay excusa para caer en desesperación en medio de circunstancias adversas. La lección que los hermanos en la iglesia de Jerusalén nos enseñan en el libro de los Hechos no debe ser pasada por alto. Ellos no tenían aún el Nuevo Testamento en sus manos. Es que estaba en el proceso de ser revelado. Y los versículos en el libro de Romanos que acabamos de leer, estas preciosas promesas de Dios que nosotros podemos leer hoy día y a las cuales nos podemos aferrar, no habían sido leídas o escuchadas todavía por ellos. Lo asombroso entonces es la inquebrantable confianza exhibida por ellos en el Dios que les había salvado. Ellos sabían que Dios sabría superponer sus propósitos divinos a los perversos propósitos de los miembros del concilio. Luego Dios nos habla de los que aman a Dios. La promesa de Dios, que todas las cosas les ayudan bien. En otras palabras, que en vez de angustiarnos y preocuparnos por las circunstancias que nos son adversas, deberíamos más bien ver hacia el futuro con expectativa, porque Dios hará que todas las cosas nos ayuden a bien. Eso fue lo que al final ocurrió a los hermanos que fueron esparcidos a causa de la persecución. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus secuaces deben haber estado en estado de éxtasis,
creyendo que su gran idea había frenado para siempre a los cristianos. Pero el tiro les saldría por la culata, porque Dios estaba soberanamente obrando por encima de todas sus maquinaciones. Por ahora cantarían victoria, recibiendo alentadores reportes que los cristianos se habían diluido en su huida a Judea y Samaria. Judea era la zona donde la ciudad de Jerusalén estaba, y Samaria estaba contigua a esta. Es como decir que los creyentes en tu ciudad se habían esparcido por el resto de tu estado o provincia y habían llegado hasta un estado o provincia vecina. Ahora, algunos pueden ver todo lo que está pasando aquí como una tragedia, porque ¿dónde estaba Dios en medio de todo este sufrimiento? Este sufrimiento para los creyentes de la iglesia en Jerusalén. Estos fueron forzados a dejar sus hogares, muchos llevando niños y ancianos con destino incierto. Es que esta era una persecución a gran escala y además violenta. No tuvieron mucho tiempo para prepararse. Y fíjese, no sé si recuerdas lo dicho por el Cristo resucitado en Hechos 1:8, justo antes de su ascensión. Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa se cumplió parcialmente el día de Pentecostés. Ese día los creyentes recibieron el Espíritu Santo y con él el poder para predicar el Evangelio con resultados nunca antes vistos. Tanto es así que unas 3,000 personas recibieron al Señor, se bautizaron y se añadieron al Señor y a la iglesia en Jerusalén ese día. Y digo que la promesa de Dios se cumplió parcialmente porque hasta este momento en la historia ellos habían sido testigos, esto es, que habían predicado solo en la ciudad de Jerusalén. Ahora, como hemos visto en los mensajes anteriores, la iglesia de Jerusalén fue una iglesia extraordinaria. Los hermanos tenían un gran corazón y se ayudaban unos a otros de maneras que no eran comunes en su sociedad. Tan es así que vendían sus propiedades y ponían el fruto de la venta a los pies de los apóstoles. Ellos crearon también un ministerio para atender a las viudas en sus necesidades, y a ninguna de ellas les faltó un plato de comida. Mientras tanto, los apóstoles predicaban en el templo y por las casas, y miles más confesaban y confesaron el nombre del Señor. Hombres como Esteban, cercanos ministerialmente a los apóstoles, como estudiamos la semana anterior, e investidos por parte de ellos con el poder que les había sido dado por el Señor, predicaron el evangelio e hicieron grandes señales y prodigios. Pero la promesa de Hechos 1:8 no se había cumplido en su totalidad. El evangelio no había salido aún de Jerusalén. Estaba encerrado en esa ciudad. Y eran los muy buenos hermanos de Jerusalén los que lo tenían preso. No se puede decir que los hermanos de una iglesia que evangeliza localmente a los inconversos, pero no lo hace más allá de los límites de su ciudad, que son malos y perversos. Pero al menos podemos decir que esa iglesia está incumpliendo, ¿sí?, o está cumpliendo a medias la gran comisión. El Señor a veces se sirve, como vemos en este pasaje, de los planes de Satanás para manifestar su voluntad.
Así que se sirvió de esta persecución para darle un empujoncito a la iglesia de Jerusalén, aunque de manera traumática para la mayoría de ellos. Pero al final funcionó, y los hermanos de la iglesia en Jerusalén pudieron ver la poderosa mano de Dios detrás de todas aquellas circunstancias que al principio parecían algo malo, pero que Dios convirtió en algo bueno para gloria de su nombre. Ahora, toda iglesia debería tener un programa evangelístico y misionero mediante el cual se apoya la evangelización no solamente en su ciudad, sino también en el resto del país y aún fuera de él. Algunos creen que ser una iglesia pequeña, con escasos recursos, no les permite ser una iglesia misionera. En realidad, nunca se podrá ser demasiado pequeño para hacer la obra misionera y ser una iglesia misionera. Algunos se quejan de que la gente es muy dura en su país o ciudad y lo presentan como excusa para no hacer la obra de evangelización. Es que se rinden antes de intentarlo. Bueno, el asunto es que nuestra responsabilidad no es ablandar a los corazones duros de la gente, sino que nuestra responsabilidad es predicarles el evangelio. Del resto, mi querido amigo, Dios se hará cargo. Pero es importante saber que como portadores del mensaje, debemos estar espiritualmente preparados primeramente de corazón y luego con el conocimiento de las Escrituras para no ser un estorbo a la obra del Espíritu Santo. Para prepararnos de corazón, debemos tener un corazón y conciencia limpios y una cercana relación con el Señor. De otra manera no podemos ser llenos del Espíritu Santo. O estamos llenos de pecado, o estamos llenos de mundanalidad, o estamos llenos del Espíritu. Yo creo que hay dos razones básicas por las cuales gente en las iglesias hoy día no evangelizan. La primera es que algunos simplemente no son genuinos cristianos. Y la segunda es que, siendo cristianos, sus corazones y conciencias no están limpios. Yo espero que ninguna de estas razones sea la tuya, pero si así fuera, ambas tienen solución. Lo que quiero decir es que quien diga ser creyente y no se esmera por compartir su fe, es un creyente bajo sospecha de no llevar una vida espiritual saludable, si es que del todo es un creyente. El segundo aspecto de la preparación del creyente para evangelizar a los perdidos es su conocimiento de las Escrituras. Es que tienes que conocer tu Biblia. Todo comienza por leer y meditar en la palabra de Dios. El proceso luego continúa escuchando enseñanza y predicación, principalmente en la iglesia de la cual eres miembro, y también por otros medios, como el que ahora estás utilizando para escuchar este mensaje. Y este proceso culmina cultivando una estrecha comunión con el Señor a través de la oración. No llegarás muy lejos en tus esfuerzos por evangelizar si estos elementos no están presentes en tu vida espiritual. Volviendo a nuestra historia, es posible que los creyentes de Jerusalén pensaran en ir por etapas en la evangelización del mundo, que primero era Jerusalén,
y gradualmente todo lo demás. Quizá creyeron que era un proceso que tomaría de más tiempo y que la responsabilidad debía ser compartida. Pero parece que Dios quería se hiciera todo lo más pronto posible y además que todo se hiciera de manera simultánea. En otras palabras, la iglesia de Jerusalén necesitaba idear y poner en práctica un programa misionero para la evangelización de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el rincón más recóndito del mundo. Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas son inmutables. Todas han sido cumplidas o verán un día su cumplimiento. Y esta promesa de Dios, de que los creyentes en Jerusalén llevaran el mensaje del Evangelio más allá de los límites de su ciudad, no sería la excepción. Para ello Dios no se tomaría mucho tiempo. Él haría lo que tuviera que hacer. Así que mientras los hermanos en Jerusalén parecían estar cómodos, complacidos y conformes con lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, que no era malo, todo estaba bien en ese sentido, pues Dios no estaba enteramente conforme. Él quería más y sabía que la iglesia en Jerusalén estaba lista para el siguiente paso. Así que cuando la iniciativa no viene de los creyentes, Dios interviene de maneras insospechadas. Y en este caso, permitiendo esta gran persecución. La prueba de ello lo vemos en el versículo 4, donde el Señor nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto es, esparcidos por todas partes de Judea y de Samaria. Es por eso que dije que el tiro les había salido por la culata a los líderes religiosos que lanzaron esta persecución contra los cristianos. Ahora, no solo habían llenado Jerusalén de su doctrina, usando las propias palabras de ellos, sino que a causa de la persecución habían comenzado a llenar a Judea y Samaria también. Es importante notar que quienes estaban haciendo esto eran los hermanos comunes y corrientes de la iglesia en Jerusalén, que mientras antes la predicación se limitó a los apóstoles, a los diáconos y seguramente ancianos de esa iglesia, ahora toda la iglesia se había convertido en un ejército de soldados de la cruz, de misioneros que llevaron al mundo el evangelio que los había transformado a ellos. Los líderes religiosos no tardarían en descubrir que el verdadero cristianismo no muere cuando los creyentes son esparcidos, sino que al contrario, se propaga aún más. Que cuando estos se quedan en un mismo lugar, se estancan, se enredan en sí mismos. Y como la historia nos ha mostrado, que eventualmente mueren como iglesia. No vemos aquí rastros de depresión en los hermanos. No hubo desánimo, no hubo quejas, sino que estos hermanos iban por todas partes anunciando el evangelio. No tenían folletos que repartir, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento del cual leer. Citaban el Antiguo Testamento de memoria y compartían lo que fresco habían recibido de los apóstoles durante su corta vida como creyentes. E iban por todas partes anunciando el evangelio, porque es que no lo podían evitar. La iglesia en Jerusalén nos enseña por qué una iglesia crece y cómo una iglesia crece.
que su crecimiento, más que fruto del trabajo de sus líderes, es el resultado del trabajo de todos sus miembros. Estos hermanos sabían que para un cristiano, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que bien valía la pena pagar el precio y sufrir por su Salvador. Es por eso que a Timoteo, el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Así que no hubo conciertos de música cristiana, bandas de música o largos servicios de adoración y alabanza, sino que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Puede parecer aburrido a muchos hoy día, pero la manera bíblica y efectiva de ganar a otros para Cristo es anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Es predicarles del Salvador y desafiarles a arrepentirse y confesar a Cristo como Salvador. Dios no necesita más nada para trabajar en el corazón del hombre. Muchos saben hoy día cantar o tocar un instrumento. No hay nada malo en ello. Pero pocos saben abrir sus Biblias y anunciar el Evangelio. Pocos saben presentar al Salvador. Ahora, hay algo que puede pasar desapercibido leyendo los versículos 5 y 6, donde dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Judíos y samaritanos no se trataban. Los judíos detestaban a los samaritanos, y las razones eran étnicas. Los samaritanos eran mestizos, una mezcla entre judíos y gentiles. Para el judío solo podía haber algo peor que un gentil, y era un medio judío, y en este caso un samaritano. Pero Felipe, conocido como el evangelista, fue uno de aquellos esparcidos a la provincia de Samaria. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sin excepción, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe entendió muy rápido que la gran comisión incluía a los samaritanos, que ellos eran pecadores necesitados también de un Salvador, y determinó que a ellos él les predicaría. Este evento es un testimonio de los cambios que Dios produce en la vida de aquellos a los que salva. Felipe, un judío, se volcó a predicarle a los samaritanos. De rechazar y detestar a los samaritanos, se volcó a amarles lo suficiente como para predicarles el camino de salvación. Más impresionante aún es que los samaritanos le escuchaban atentamente, y siendo medio judíos, también vieron señales hechas por Felipe que convencieron a muchos de ellos de creer y confesar el nombre de Cristo como Salvador. El objetivo central del libro de los Hechos es este: mostrar cómo el mensaje del Evangelio se propagó y expandió a través del testimonio de los creyentes. Este programa tiene el propósito de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a miles y hasta millones de hogares si el Señor lo permite. Y el mensaje es que Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados, porque Él te ama, porque Él te quiere salvar, y que quiere entablar una relación personal contigo, una relación eterna. De tal manera te ama Dios que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que creyendo en Él
confesando su nombre, no te pierdas, no vayas a condenación eterna, sino que tengas vida eterna. Y yo te invito a orar al Señor, a Dios Padre, allí donde te encuentras, para acercarte a Él buscando su misericordia, diciéndole: gracias, Dios, por la salvación que me ofreces en Jesucristo. Soy un pecador que no la merece, pero me aferro a tu promesa de salvarme. Si arrepentido confieso el nombre de Jesús tu Hijo como mi Salvador, aceptando su sacrificio en la cruz como el único pago por mis pecados. Perdóname, Señor, de mis pecados, sálvame, límpiame, hazme tu Hijo y hazme una nueva criatura. Y te lo pido en el nombre de Jesús, quien ahora es mi Salvador. Amén. Y si has confesado el nombre del Señor, déjanos saber dónde estás. Escríbenos. Y te esperamos la próxima semana en una nueva edición de Una Esperanza Viva. Que el Señor te bendiga. Amén, pastor. Mil gracias en esta mañana por la enseñanza. La iglesia de Jerusalén se expande. Y bueno, pastor, no sé si tenga un saludo que enviar antes de despedir este programa, Una Esperanza Viva. Bueno, los hermanos en Jerusalén, a pesar de las dificultades de la persecución, gozosos salieron a compartir el Evangelio. Y aquí los venezolanos estamos experimentando un poquito de eso en medio de la situación que se vive en nuestro país, pero solo aquellos cristianos que están enfocados en cumplir con el plan de Dios pueden mantener su corazón en el lugar correcto y mantenerse gozosos, felices, alegres, viendo el fruto del Espíritu manifestarse en un gozo que sobrepasa el entendimiento de aquellos que no conocen al Señor. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, algo que estamos viviendo en carne propia en nuestra iglesia, con nuestras iglesias, las iglesias aquí en Venezuela, y los hermanos gozosos están compartiendo el Evangelio, concentrados, no quitando sus ojos del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, pastor, qué bendición. Y bueno, seguiremos orando por Venezuela. Que el Señor le bendiga y mil gracias por su tiempo. Gracias, mi hermano. Señor les bendiga a todos. Hasta Amén. La semana que viene. Amén, pastor, gracias. Vamos con este canto y ahorita continuamos con el cierre del programa. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Me dijo que Cristo salva, me dio el plan de salvación. Y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria.
tras de ti, una vida sin deseos de seguir, mas un día a tus pies vine a caer, y ahora todo es diferente para mí. Tengo esperanza, el futuro no me causa más temor, pues mi fe ahora está en el Señor, y por más que el mal me quiera destruir, mi confianza está en Dios. Ahora mi vida anclada está en Dios y aferrada, confiando solo en Él, pues tu promesa he aceptado, mi Jesús, que aunque muera viviré, mi Señor. Tengo esperanza, el futuro no me causa más temor, pues mi fe ahora está en el Señor, y por más que el mal me quiera destruir, mi confianza está en Dios. Tengo esperanza, el futuro no me causa más temor, pues mi fe ahora está en el Señor, y por más que el mal me quiera destruir, mi confianza está en Dios. Ok, hermanos, y con esto nos despedimos esta mañana del programa. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Bueno, mañana nos escuchamos con el pastor Néstor García y el misionero Juan Vallejo desde Sao Paulo, Brasil. Los dejamos con este post de La Voz de Victoria. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente día. Tras los trigales. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les saluda el hermano Juan Antonio Romero. Invitándoles para que sigan escuchando La Voz de Victoria. La estación de bendición. Desde muy tempranito, escucha nuestra programación en vivo. De lunes a viernes, 5:45 de la mañana, hora centro. El hermano Elder Reyes con los devocionales. Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Elder Reyes de la Iglesia Bautista Libertad. A las 6 de la mañana, el canto del gallo con el evangelista Hugo Martínez. Dios los bendiga, hermanos. Soy el evangelista Hugo Martínez y les invito a escuchar el canto del gallo de 6 a 9 de la mañana con la mejor música, complacencias y devocionales que les serán de gran bendición a través de la estación de bendición La Voz de Victoria. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, su programa Mujeres en Victoria.